Es una honra para mí estar aquí en este lugar, Señor, bendiciendo a este pueblo, Señor. Padre, gracias porque tú has puesto una palabra en mi vida para bendecir a estas personas, Señor. Yo declaro que tu palabra corre poderosamente en las vidas, Señor. Que cada persona que escuche tu palabra, Señor, ella crezca poderosamente para tu gloria y para tu honra, Dios. En el nombre de Jesús, yo declaro una mente abierta. Yo declaro unos oídos prestos para tu palabra de Jesús. Yo creo hoy que crecemos en fe, porque tu palabra dice que la fe es por el oír y por el oír tu palabra, Dios. En el poderoso nombre de Jesús, Señor, aviva este sitio, Señor, aviva cada persona, Dios mío. Reprendo y ato todo espíritu que se quiera levantar en contra de esta palabra en el nombre de Jesús. Lo declaro inoperante, lo declaro seco en el nombre de Jesús. Y declaro que tu santa unción toca cada vida, toca mi vida, toca cada persona que está en el lugar, Dios, en el poderoso nombre de Jesús. Te doy muchísimas gracias, Señor, por la campaña que está haciendo el hermano de este sector, Señor. Declaro que en este sector se mueve tu gloria, se mueve tu poder y se mueve tu unción, Dios. La persona que vive en este sector, Señor, tendrá un encuentro personal contigo, Dios mío, y experimentará tu presencia, experimentará tu poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Te doy muchísimas gracias, Señor, porque así será. Amén y amén. Véndele un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios, hermano. Ahí está un equipo que está grabando, para que tenga conocimiento. Ok. Dígale al que está al lado, hoy mi fe aumentará. Así que no me distraigas. Apaga tu celular. Amén. ¿Cuántos quieren crecer en fe? Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Es importante tener fe. Lo que mueve a Dios sí tiene que ver, pero lo que mueve a Dios es la fe. Porque Dios prefiere la obediencia en fe que el sacrificio. Amén. Ahora, el que te va a motivar a orar, a ayunar, es la fe en Él. Porque si tú no crees en el ayuno, no vas a ayunar. Porque si tú no crees en la oración, ay, ¿para qué gritar y pegar saliva? No. Amén. Entonces, yo creo que el Señor hoy va a levantar nuestra fe a un nivel tremendo. Porque vamos a descubrir un arma que nos dio poderosa. Amén. Gloria sea a Dios. Busquen en su Biblia Génesis capítulo 2, versículo 15 al 18. Ok. Bueno, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Cuántos lo tienen? Gloria sea a Dios. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día, escuche bien, porque del día que de él comiere, ciertamente morirás. Escuche bien, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. Quizá usted ha leído bastante la historia de Génesis, ¿verdad? Lo que ocurrió en Adán, que desobedeció a Dios. Y Jesucristo le da una sentencia y le dice, porque del día que de él comiere, ciertamente morirás. Cuando usted lea la palabra, usted se va a encontrar mucho la palabra muerte. Pero la palabra muerte significa separación o división. No tiene nada que ver con esfumación o fin. Entonces, es importante saber esto. Y también hay tres clases de muerte, que es la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. Yo tengo por ahí unas enseñanzas que por factor tiempo solamente pudimos traer 4. El que la quiera obtener, obtenga. No tiene ningún precio. Si Dios le pone en su corazón dar una ofrenda, hágalo. Amén. Porque es importante que cuando usted lea la palabra, usted sepa qué es la muerte espiritual, qué es la muerte física y qué es la muerte eterna. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Ok, continuamos. Dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí Dios le está hablando al hombre que iba a morir espiritualmente. Ya esa es una clase de muerte. Vamos a pasar ahora ahí mismo en Génesis
capítulo 3, versículos del 1 al 10. Presta atención, como usted va a ver que no hablo de la muerte física. Muerte física es cuando el espíritu y el alma se separan del cuerpo. Muerte espiritual es cuando se separa el hombre de Dios por el pecado. Entienda que la palabra muerte significa separación. Tenga ese concepto en la mente. Ok, dice. En Génesis capítulo 3, versículo 1. ¿Cuánto lo tiene? Ok, dice. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto, del fruto de los árboles del, ¿dónde estábamos? En el versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Dios le dio una sentencia a Adán. Ahora Eva también la sabía. Seguimos. Ahí está otra vez la palabra muerte, o muráis, que es un sinónimo. Seguimos. Ok, dice, el versículo 4. Entonces la mujer le dijo: no moriréis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó del fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Y entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantares. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre. Y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo y yo me escondí. Sí, en Génesis 2:15 dice: porque el día que de él comieres ciertamente morirás. En Génesis 3 dice que comió, pero no murió físicamente. ¿Verdad que no? Sino que ocurrió la muerte espiritual y se separó el hombre de Dios. Y en el momento de que ocurre la muerte espiritual, el hombre entró en temor de la presencia de Dios. Se rompió la comunión que Dios tenía anteriormente con el hombre, y entró la muerte espiritual al hombre. El pecado, por medio de Adán entró el pecado, entró la muerte espiritual. Y porque un hombre pecó, pasó la muerte espiritual a todos los hombres. Está viendo que si hay una muerte espiritual, porque él seguía vivo. En el mundo espiritual hay una muerte espiritual. Recuerde que usted es un espíritu, tiene un alma y tiene un cuerpo. Usted es como Dios, tripartito, ¿verdad? Tiene que saber eso. En el mundo espiritual, el espíritu de Adán se separó de Dios por el pecado. Hubo muerte espiritual. Recuerde que muerte es separación. Hermana, consigue un poco de agua. Ok, continuamos. Vamos ahora en Romanos 5:12. Gracias, disculpen. Romanos 5:12. Ok. ¿Cuánto lo están buscando? Gloria sea a Dios. Okay. Romanos 5:12. Recuerde que en Adán ocurrió la muerte espiritual, y la muerte espiritual pasó a todos los hombres. Entienda eso. Muerte espiritual es separación. Todo hombre que nace, ¿verdad?, nace con muerte espiritual. Vamos a leer, no nos vamos a adelantar. Dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte,
así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Usted antes de recibir a Jesucristo tenía la muerte espiritual. Una persona que nace y crece, así sea de un hogar cristiano, nace con muerte espiritual. Y esa persona que nace en el hogar cristiano tiene que nacer de nuevo para recibir la vida eterna. Amén. Tiene que tener eso muy claro, porque, que yo traigo a mi hijo en la iglesia y no le veo un mover en él. Porque tu hijo tiene que crecer, tiene que nacer espiritualmente, nacer de nuevo. Dice, porque todo, el que nazca de nuevo. Amén. Ahora, usted tiene que ser su padre y instruirle en la palabra y ser de testimonio para sus hijos. He escuchado que de los niños, porque los niños no tienen tanta conciencia. No, hombre, si mi padre es un mentiroso, es un grosero, un gritón. ¿Qué ejemplo está dando a tu hijo? ¿Qué ejemplo está dando a tu hijo? Nosotros somos el baluarte de nuestros hijos, así que tenemos que darle ejemplo como Cristo de nosotros. Amén. Gloria sea a Dios. Aleluya. Bríndale un fuerte aplauso al Señor. Ahora, dice en Romanos 5:12, por tanto como el pecado entró al mundo, y por un hombre, y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Cuando Adán peca, ¿verdad?, se rompe la comunión con Dios y el hombre. Se va la naturaleza de Dios y entra la muerte espiritual. Entra la naturaleza satánica. Por eso es que dice en la Biblia, en Juan 8:44, le dijo a esas personas, ustedes no son vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Ves? Porque nacieron con muerte espiritual y tenían que nacer de nuevo para entrar y reconciliarse con el Señor. Gloria sea a Dios. Vamos a leer, vamos ahora a movernos a Santiago, capítulo 3, versículo 15. Vamos a ver en Santiago capítulo 3, versículo 15, lo que le entró al hombre cuando pecó. Dice la Biblia que nosotros somos superiores a Satanás. ¿Cuántos creen eso? Nosotros somos superiores al diablo, porque somos hechos a su imagen y a semejanza. Dios nos hizo a nosotros más poderosos que el enemigo, que el diablo. Amén. ¿Estén entendiendo eso? Que cuando usted sepa que es superior al diablo, que Dios lo creó superior al diablo, el diablo va a tener que huir. Amén. Vamos a movernos en Santiago 3, versículo 15. ¿Cuánto lo tiene? Gloria sea a Dios. Me disculpan, pero el atrio está pequeño, pero está bendecido. Aquí se mueve la unción de Dios. Amén. Ok, Santiago 3:15. ¿Cuánto lo tienen? Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Cuando Adán pecó, o muerte espiritual, significa esto: sabiduría terrenal, animal y diabólica. Cuando Adán pecó, la naturaleza de Dios salió de Adán y entró la naturaleza animal, terrenal y diabólica. Presta atención. Ahora, cuando esto ocurrió, Dios le dice en Génesis 3:15, Dios saca al hombre del huerto y da una palabra profética en Génesis 3:15. Y dice, de la simiente de la mujer te herirá, el diablo herirá a Jesucristo en su calcañar, en su cuerpo, pero él te herirá en la autoridad. Por eso que a Jesucristo se le dio una autoridad que es sobre el enemigo y sobre cualquier potestad. Amén. Ahora, Adán, cuando peca, la naturaleza de Dios sale y entra la naturaleza del diablo. Entra la naturaleza terrenal, animal y diabólica. Ahora, cuando nosotros recibimos a Jesucristo
y nos arrepentimos de corazón, fuimos salvos y nacimos de nuevo. ¿Cuántos recibieron a Jesucristo y son salvos aquí? Levánteme la mano. Todos somos salvos. Cuando usted hizo la oración de fe, creyendo en su corazón y confesándolo con su boca, usted nació de nuevo. Usted rompió el velo que tenía Adán por causa del pecado que ocurrió. La muerte espiritual se fue. Por eso dice en Juan 3:16, ¿verdad? Que de tal manera amó Dios el mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que le crea, mas no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué es lo contrario de muerte? Vida. ¿Qué es lo antagónico de muerte? Vida. Entonces, cuando usted recibe a Jesucristo, la vida de Dios entró en su ser. Cuando usted se arrepintió, cuando usted nació de nuevo, la vida de Dios retomó otra vez a su ser. La naturaleza de Dios entró a su ser. Gloria sea a Dios. Cuando usted nació de nuevo, cuando usted hizo esa oración y se arrepintió de su pecado y dijo, Señor, te recibo como mi Señor y mi Salvador, la naturaleza satánica salió y entró la naturaleza de Dios. Y usted, lamentándolo mucho, quedó en su disco. Por eso dice la Biblia que renovaos vuestra mente para que comprendáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿verdad? El enemigo en nuestra mente nos metió su naturaleza. El miedo es de Dios, ¿verdad que no? Cuando Jesucristo se apareció y estaban esas personas endemoniadas, ¿qué hicieron los demonios? Se escondieron, temblaron. Fíjense que Adán cuando pecó le entró el miedo, le entró la naturaleza del diablo, ¿verdad? Entonces está viendo que el hombre se le metió la naturaleza del diablo, pero Jesucristo lo redimió. Ahora usted tiene que cambiar su mente y vivir en la naturaleza de Dios. Amén. Gloria sea a Dios. El temor no es de Dios, el miedo no es de Dios, eso es naturaleza del enemigo. Aleluya. Seguimos. Porque esta sabiduría que desciende de lo alto, que no desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. ¿Qué es la sabiduría del diablo? Es terrenal. Ay, mi hermano, que yo tengo esa deuda. Debo muchos millones. ¿De dónde es este pensamiento? ¿Celestial o humano o terrenal? ¿Y eso qué hace? Dudamos. Porque a veces vemos eso es mucho caro, yo no puedo creer eso. ¿Ves? Porque dudaste, porque el enemigo metió eso en el principio. Dios te manda a vivir por fe, como Él vive, como su naturaleza. Porque no andamos por vista. Vista representa lo físico, sino por fe. Lo fe representa lo de Dios, lo espiritual. Amén. Así que hoy usted empieza a vivir por fe. No vea lo natural. Usted tiene la naturaleza de Dios en su vida. Amén. Vamos a leer ahora en Pedro, Segunda de Pedro 1:4. Va a ver lo que Jesucristo ganó en esa cruz por nosotros. Va a ver cómo redimió la muerte espiritual y la quitó. Y puso de la naturaleza del Padre, de la naturaleza divina en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Segunda de Pedro 1:4. Dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la concupiscencia que hay en el mundo habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Cuando usted recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador, la muerte espiritual se fue. La naturaleza del diablo se fue. Y entró la naturaleza de Dios. Entró
con lo que perdió Adán en el principio. ¿Usted cree que Adán tenía duda? ¿De dónde nació eso? De la naturaleza del diablo. ¿Usted cree que Adán tenía miedo? ¿No? ¿Usted cree que Adán estaba limitado cuando le puso nombre a todos los seres que Dios formó? ¿Verdad que no? Pero cuando pecó, entró la naturaleza del diablo. Y Adán tuvo miedo, perdió la fe, perdió. Pero Jesucristo vino a esta tierra y venció al diablo y a sus demonios. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino y le mostró que se pudo vivir sin pecado y resucitó de entre los muertos. Jesucristo cumplió la redención del hombre por su sangre. Cuando usted hizo que Jesucristo fuese el Señor de su vida, ya la muerte espiritual no iba a ser el Señor de su vida. Ahora, gloria sea a Dios. ¿Cómo es la naturaleza de Dios? Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. La naturaleza de Dios va por encima de la naturaleza humana, terrenal y diabólica. Escuche bien. De pronto no sé qué enfermedad tú tienes. Y ya va. La naturaleza de Dios, o la vida de Dios, el Zoe de Dios, entró en tu vida y te da una capacidad. Escuche bien. Te da la capacidad para vivir la palabra. Te da la capacidad para creer en la palabra. Porque anteriormente una persona muerta espiritual no puede creer en la palabra. No se mueve en fe. Te da la capacidad, bendito sea Dios, de creer. Te da la capacidad de ver por encima de lo humano. Esa es la naturaleza de Dios. Dios no es limitado. Dios te dio su naturaleza. Vive la naturaleza de Dios. De pronto tú tienes una enfermedad que humanamente es imposible curar. No, hermano, es que tengo el cáncer ahí. No, con la naturaleza de Dios, tú tienes la capacidad de creer y superar ese cáncer. Porque Jesucristo se hizo maldición para redimirnos de la enfermedad, así sea como sea. Por eso se le dio un nombre que es sobre todo nombre, porque es la naturaleza de Dios, del Creador. Por eso con esa naturaleza tú tienes la capacidad de crear las cosas. En tu boca y en tu corazón hay el poder de crear las cosas. No es que no tengo dinero. Yo creo en el nombre de Jesús que aquí se cumple este templo y se hace bien bonito. Porque yo estoy creyendo con la naturaleza de Dios. Y la naturaleza de Dios es creadora. La naturaleza humana no se puede, hermano, que se cuesta mucho. Se lo metió el diablo en la mente de nosotros. No, hermano, que tengo ese cáncer. Me voy a morir de ese cáncer. No, estás pensando, cuando tú piensas que esta construcción es cara, estás pensando con la naturaleza satánica. Así es. Estás pensando con la naturaleza terrenal, animal y diabólica. Pero cuando tú crees la palabra, tienes la capacidad de creer por la naturaleza divina, vas a creer como Dios, vas a ser como Dios. Dios, esto está fácil, vamos a hacer este templo grandísimo. Gloria sea a Dios. Este cáncer se va a ir en el nombre de Jesús, porque yo voy a creer en el Espíritu. Amén. Mire, yo no sé que tú, si tú estás entendiendo yo sé que tú estás entendiendo la palabra. Y tú ahora en adelante ya lo vas a ver y a vivir por lo natural. Tú tienes que saber que tienes la capacidad de Dios para creer su palabra. Tienes que saber que tú tienes la capacidad de Dios para ponerla por obra. Jesucristo lo dice. Dale a vosotros de comer. Mi hermano, pero si son 5,000 personas. Jesucristo no pensó terrenal y humanamente. Jesucristo pensó con la naturaleza del Padre. Aleluya. Jesucristo no pensó humanamente. Señor, yo tengo 5 lochas y tengo no. Jesucristo pensó con su naturaleza. Amén. Por eso dijo, vuestros pensamientos no son mis pensamientos. Si yo hablo de cosas terrenales, me creé. Si hablo de cosas celestiales, menos. Por eso Jesucristo es nuestro Señor.
Porque Él nos dio esa bendición que nos reconcilió con el Padre, para que seamos participantes de su naturaleza divina, para que seamos como Dios. Usted es como Dios. Dios no se anda quejando. Dios no puede con un pecado. Ay, es que esa hermana está bonita. Estás en lo humano. No, es que esa deuda es muy cara. Estás en lo humano. Despiértate. Despierta esa naturaleza que está en ti. Despierta la naturaleza que Dios puso en tu vida. Despiértate, que eso le costó mucho al Señor. Eso le costó mucho a Jesucristo. Despiértate. Y yo sé que tú vas a ser un verdadero hijo de Dios. Vas a caminar como su hijo. Y Dios, cuando tú te mueves en su naturaleza, Dios te va a honrar. Gloria a Dios, está creyendo en mi palabra. Por eso es que dice, sin mí nada puedes hacer. No, hermano, que yo no necesito a Dios, yo me porto bien. Sin la naturaleza de Dios, tú no puedes vivir la palabra. Porque la naturaleza de Dios te da la capacidad para poder poner a su palabra. Y cuando tú pones por su palabra, aleluya, tú vas al cielo. Esto es verdad. Esto es verdad. La duda no es de Dios. ¿Cuándo has visto a Jesucristo tú? ¿Cuándo has visto a Dios dudando? ¿Cuándo? Nunca. ¿Por qué Dios no duda? Porque se mueve en su naturaleza. Ahora el diablo sí. Entonces, de ahora en adelante usted va a saber y se va a mover con la naturaleza de Dios. Cuando usted se dé cuenta que se está moviendo con la naturaleza humana, muévase con la naturaleza de Dios. Y no va a tener limitaciones. Y va a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y va a decir, no hay nada imposible para Dios. ¿La imposibilidad de quién es? Del diablo. Sáquese ese disco. El enemigo, cuando usted no era cristiano, inyectó toda su malicia en nuestra mente, en su mente. Y en mi mente también, porque yo me estoy sacando eso. Estoy aprendiendo a vivir espiritualmente. Estoy aprendiendo a vivir en la naturaleza de Dios. Y metió dudas, metió pleitos, metió grillos, metió de todo. Cuando viene Jesucristo, sale la muerte espiritual, pero el alma tiene eso metido en la cabeza. Por eso dice en Romanos 12:2. En Romanos 12:2. Vamos a buscarlo. Romanos 12:2. Dice. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No te conforméis a la vida humana. No te conforméis a la naturaleza humana. No te conforméis a la naturaleza que puso el diablo en el hombre, que es animal, terrenal y diabólica. Es animal, porque ¿quién quiere que se mate el otro hombre? ¿Quién quiere matar a otro ser? El diablo, un animal. Porque hay hombres que se matan por sí mismos, por un reloj, por un celular, porque tienen la naturaleza del diablo. ¿Está entendiendo? Cuando usted se ve a mover, no, esta no es la naturaleza de Dios. Te seco en el nombre de Dios y te sujetas. La naturaleza terrenal. ¿Qué es terrenal? Lo que se ve físicamente. Esa enfermedad, ese problema, esa deuda. No, mi hermano, es que yo no puedo creer eso. ¿De dónde voy a comprar yo un avión? Dios mío, la lógica, la naturaleza terrenal te lo ve imposible si no tengo nada. Pero cuando tú te mueves en la naturaleza divina, tú crees eso. Amén. Cuando tú te mueves en la naturaleza que Jesucristo puso en tu vida, tú puedes ser sanado de cualquier enfermedad. Amén. Cuando tú te mueves en la naturaleza de Dios, tú puedes decir a esas personas que se convierten y se van a convertir. Y estas piedras que se convierten en pan y se van a convertir. Porque tú estás cambiando en su naturaleza. Y Dios es creador. Amén. Gloria sea a Dios. Yo voy a invitar a la gente para que pase adelante. Y yo les voy a administrar esto. Para que usted se empiece a caminar en la naturaleza de Dios.
Para que tú no veas imposibilidades. De pronto tú tienes una petición, de pronto tú estás orando por algo, pero ahora tú, con esta palabra, tú vas a empezar a moverte con la naturaleza divina. Tú vas a entender que si de pronto estás dudando, tienes que sacar eso de ti y por la palabra. Jesucristo dice, si tú crees en tu corazón, tú le dirás a este monte, te quítate y échate en el mar, y lo hará. ¿Por qué lo hará? Porque estás pensando con la naturaleza de Dios. Estás pensando con la naturaleza divina. Si tú piensas con la naturaleza humana, no puedes. Si tú piensas ser curado de esa enfermedad con la naturaleza humana, no puedes. Usa la naturaleza de Dios. Usemos la naturaleza de Dios. Usemos la naturaleza de Dios, que esa naturaleza sobrepasa todo. Amén. Yo voy a orar por ustedes, si quieren pasen acá adelante. Y si ustedes tienen una petición, tienen algo que están orando, por una enfermedad, porque mi hijo no se ha convertido, por algo, hoy Dios va a elevar su nivel de fe. Amén. Bueno, pasen acá adelante pues. Pasen, que voy a orar por ustedes. Pasen, que el Señor los va a tocar. El Señor va a tocar tu vida. El Señor te va a llevar a vivir el nivel que Él ganó por Cristo. Te va a llevar a vivir el nivel de su naturaleza. Desde ahora en adelante ustedes van a pensar con la naturaleza de Dios. Desde ahora en adelante ustedes no van a ver obstáculos, sino que van a pensar como Dios. Nosotros tenemos la capacidad de creer. Nosotros tenemos la capacidad de creer por encima de lo humano, por encima de lo terrenal, por encima de lo animal, porque tenemos la naturaleza con la que Dios vive. Amén. Oh, gloria sea a Dios, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Bendito sea Dios. Señor, porque tú has enseñado un nivel de fe mayor a estas personas, Señor. Dios mío, porque ahora nosotros vamos a vivir en el Espíritu. Vamos a vivir con tu naturaleza, Dios. Vamos a movernos con la naturaleza divina, Dios. En el nombre de Jesús. Y no vamos a tener obstáculos al creer. Ninguna enfermedad podrá doblegarse a tu naturaleza, Dios. Ninguna circunstancia podrá doblegarse ante tu naturaleza. Porque tú nos has dado la capacidad de creer en ti, de creer en tu palabra, Dios. Nosotros tenemos tu naturaleza, Dios mío. Podemos ser como tú, Dios. Oh, bendito sea Dios. Oh, bendito sea Dios, Espíritu Santo de estas personas, Señor. Revélate. Revélate en su mente, Dios. Que tú nos has dado tu naturaleza, Dios mío. Revélate en nuestras vidas. Nosotros tenemos tu naturaleza creadora. Nosotros tenemos tu naturaleza poderosa. Nosotros no tenemos muerte espiritual. Nosotros no ayudamos. Nosotros creemos y te agradamos. Nosotros somos de fe. Y los que son de fe son como el nombre de Dios. Y no se mueven, sino que permanecen para siempre. Nosotros permanecemos para siempre. Nosotros tenemos vida eterna. Jesucristo nos dio vida eterna. Jesucristo nos dio vida en abundancia. Aleluya. Oh Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Yo declaro tu unción sanadora en estas personas, Dios mío. Yo declaro una unción de fe, Señor. Que cada petición que estas personas tengan, Señor, Dios mío, creen y tienen la capacidad de creer esa palabra, Dios. En el nombre de Jesús. Porque tú has puesto en ellos la capacidad de creer. Dios puso la capacidad en tu vida de creer. Dios puso en tu naturaleza en tu vida. Así que ni ese problema te reprendo. No te creo. Mira la enfermedad, no te creo. No te creo, Dios no te llamó. Gloria, dile. ¿Por qué tú estás orando? ¿Cuál es tu imposibilidad? Diga cuál es la enfermedad, un trabajo, algo. Diga, no puedes con el pecado, di algo. Y tú tienes la naturaleza en tu vida. Tú tienes la naturaleza de Dios. Y la naturaleza de Dios es creadora. La naturaleza de Dios es creadora. La naturaleza de Dios no duda. Aleluya. Dilo.
transform us now. May work out in your soul. May work that war. Yo, no te puedo. May work in the soul. Oh, you now. Yo te lo doy mi naturaleza. Usa mi naturaleza. May work that go. Usa mi naturaleza. No te muevas en lo físico. No te muevas. Yo vencí la enfermedad. Yo vencí cualquier problema. Tú quieres de mí. Or quiere casar. Or quiere Ahora pidiendo los volcanos de Moisés, en el nombre de Jesús. Yo te di mi nombre, que es sobre todo nombre. Oh, mi calle, Moisés. Yo te di unción, te di mi Espíritu Santo. Tú tienes mi Espíritu que es poderoso. Hay guayzara para correr guayzao. Picarlo por buen día. En el nombre, yo sé. Yo te redimí de la muerte espiritual. No andes con temor, no andes con duda. Vive mi naturaleza, vive mi vida con la que yo vivo. Y vas a hacer luz para las personas, y vas a hacer luz para las demás. Vas a sanar a las personas, vas a hacer bien. Y vas a tener la capacidad de vivir en santidad para mí. Y vas a tener la capacidad de vivir en santidad para mí. Pues yo vengo a buscar una iglesia. Yo vengo a buscar un pueblo que esté sin mancha, sin arrugas. Y sin mi naturaleza. Tú no puedes vivir sin mancha, sin arrugas. Si sigues viviendo con naturaleza humana, no te llevaré. No te llevaré, yo quiero llevarte, pues yo hice un sacrificio ya. Ya yo hice el sacrificio.